Hola, ¿cómo están? Habla Camila Bejarano Petersen. Vamos a empezar a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción del espacio audiovisual a partir de la escritura del guión. Nos parece importante detenernos en este aspecto particular, en esta dimensión en particular, porque lo que advertimos es que buena parte de los libros que enseñan a escribir guión, o del enfoque general que se plantea sobre el espacio, lo piensa como una coordenada, un rasgo, un aspecto sujeto, vamos a decir, al desarrollo de la acción, ¿no? A la referencialidad, es decir, que en general nos enseñan que el espacio es donde ocurre la acción. Y eso no es incorrecto, desde ya que no es incorrecto, pero es solo un aspecto posible de lo que involucra el espacio. Entonces, lo que les vamos a proponer pensar en esta clase, que es una clase cortita para introducir estos aspectos que después vamos a desarrollar en una segunda clase sincrónica, lo que les vamos a proponer pensar entonces es, uno, ¿qué es el espacio audiovisual? ¿Qué particularidad plantea el espacio audiovisual, por ejemplo, con respecto a la construcción del espacio en la literatura? El segundo punto que nos vamos a preguntar es, ¿de qué modo puedo construir espacialidad a partir de la escritura de mi guión? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las dimensiones estéticas del espacio? Es decir, vamos a intentar expandir la definición de espacio y pasar no solo del lugar, ¿no? De la locación o del espacio diegético donde ocurre la acción, sino como variable estética a partir de la cual podemos, por ejemplo, conectar aspectos de focalización. Me refiero, por ejemplo, a la cuestión de la distancia, ¿no? Como la descripción, por ejemplo, de un personaje puede proponer en el lector o la lectora la idea de una cercanía o de una distancia. Eso, por un lado, construye espacialidad, pero al mismo tiempo opera como una regulación de conocimiento. Puede dosificar información. Para esta clase lo que les vamos a pedir es que tengan a mano el guión de los otros. Nos vamos a detener en las cuatro escenas primeras, ¿sí? En las cuatro primeras escenas como para partir de un objeto escrito, ¿no? Que utiliza la palabra, cuya escritura es la palabra escrita, para pensar estas expansiones de la noción de espacio, de la categoría de espacio. Bien, vamos a empezar recuperando esta frase de Carrier y Bonitzer. El guión ya es puesta en escena, ¿no? O el guión es ya puesta en escena. Esta frase va justamente en el sentido de lo que les planteábamos en la introducción. ¿Qué significa que el guión ya sea puesta en escena? Que el guión, aunque es palabra escrita, debe emular, debe proyectar una materialidad audiovisual, unas relaciones audiovisuales. Si consideramos esto, el cambio de escena ya implica una decisión conectada con la puesta en escena y con el montaje, ¿sí? Fíjense que el cambio de escena implica cambio en la unidad de espacio-temporal, una ruptura, nos dirían los libros de guión, una ruptura de la unidad de espacio-temporal, ¿no? Entonces, si de pronto mi personaje está en un espacio interior y yo decido no cambiar de escena y que salga al espacio exterior, lo que estoy sugiriendo en términos de puesta en escena y de montaje es un plano secuencia, es decir, que no haya corte. Entonces, fíjense cómo, a partir de la decisión de cambio de escena, vamos a ver qué pasa con la puntuación, vamos a ver qué pasa con las palabras que elegimos y cómo las palabras que elegimos pueden sugerir un tipo de relación espacial, un tipo de información, un tipo de atmósfera. Entonces, a partir del uso de las palabras, podemos, decía, de las palabras y de estas condiciones generales de lo que estructura un guión, por ejemplo, el cambio de escena o no,
la referencia concreta, explícita al espacio, como es el encabezado de la escena, ¿no? Esto ponemos escena 1, interior, exterior, el lugar, la locación y el momento del día. Entonces, como todos estos elementos, algunos más evidentes y otros menos evidentes, construyen espacialidad. Muy bien, ¿y qué significa esto de construir el espacio a partir de la palabra y empezar a pensar la diferencia en esa construcción espacial en el lenguaje literario con respecto al lenguaje audiovisual? Veamos en primer lugar que cuando utilizamos la palabra escrita, ¿no? Por ejemplo en la literatura para construir el espacio, ese espacio se construye a partir de digamos, de la proposición de una imagen mental, es decir, una palabra escrita en el papel genera en su lector una imagen mental. Esa imagen mental, de alguna manera, de alguna manera no, está conectada con las palabras, con el tipo de adjetivos que se utilizan, con el tipo de puntuación que se utiliza, pero probablemente la imagen mental que construya cada lector a partir de esas palabras plantee diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empezamos con una frase cortita que ya construye espacio, una habitación oscura. Fíjense, una habitación oscura. En términos literarios podría ser suficiente. El narrador o la narradora podrían no avanzar en ninguna descripción más, en ningún detalle más. En cada una y uno de ustedes, habitación oscura, va a introducir matices, detalles particulares, ¿no? Quizás alguno la pensó como una habitación vista desde un plano contrapicado, alguien la pensó y la imaginó desde un plano ligeramente picado, un plano general. Alguien quizás pensó imaginó un detalle, una cama desordenada, ¿no? Desordenada y a oscuras. ¿Y por qué desordenada? Porque por ahí lo conectó con el dormir.
Fíjense, todo eso puede haber pasado. Si a eso, digamos, si a esa secuencia de palabras, esa frase, le vamos sumando adjetivos, la lectora y el lector van a ir generando distintas imágenes mentales y de acuerdo al orden en que esos adjetivos se presenten, va a ser el tipo de construcción que vaya construyendo, que vaya armando en su cabeza justamente. ¿Sí? Pero es eso, es una imagen mental, no es una imagen concreta, no es un icono, no es la habitación específica, esa habitación, es una habitación. Ahora bien, en el caso de la palabra escrita en el guión, decíamos esto de que es una palabra escrita que ya emula audiovisual, que ya tiene que proyectar una audiovisualidad, sugerir una audiovisualidad, ¿no? ¿Cuál es el elemento más obvio de la construcción espacial? Esta que decíamos del cambio de escena, ¿no? Cuando cambia la escena, cambiamos de espacio. Fíjense que otro elemento que tiene que ver con esa dimensión obvia de la construcción del espacio está dada por el encabezado, ¿no? Por ejemplo, en este guión de los otros, la escena 3 dice, escena 3, es decir, que estamos en un lugar distinto del que nos habían mostrado en la escena 2, y en este caso es la casa, fachada, exterior día, ¿sí? De la casa nos dice la fachada, que hable de la fachada ya de alguna manera está sugiriendo una posición, vamos a decir, una construcción de plano particular, aunque no nos diga, por ejemplo, plano general o plano panorámico, nos está planteando que es un plano en el que el frente de la casa o cierta totalidad de la casa se ve. Por lo tanto, hay una sugerencia que tiene que ver con el tamaño de plano. Y ustedes acá dirán, bueno, pero está muy bien porque nos han dicho y nos han enseñado que el guión literario, a diferencia del guión técnico, no debe inmiscuirse, ¿no? en esta definición de los tamaños de plano. Lo que vamos a ver es que efectivamente hay una posibilidad de construir y de sugerir tamaños de plano, construcción de plano, que es esto que decíamos antes con respecto a la frase de Bonitzer de el guión ya es puesta en escena, pero que hay veces en las que si nosotros necesitamos que para la construcción de esa escena o de esa secuencia se genere determinada lógica espacial, determinada relación espacial. Por ejemplo, en vez de empezar la escena desde un plano de situación, que sería este plano general o plano panorámico, necesitamos que empiece por un detalle, lo podemos sugerir o lo podemos plantear directamente. Planteando, por ejemplo, esto, ¿no? Plano detalle, eh, cartelito de la casa que dice bien, tapetito, por ejemplo, plano detalle, tapetito de la casa que dice bienvenidos. Ahora, vamos a detenernos un segundito acá. Escena 3. La casa, fachada, exterior día. Fíjense esto. La luz se proyecta sobre la casa, la luz que se proyecta sobre la casa es ahora más definida, ¿sí? Esto, es ahora, está dialogando con la escena 1 en la que nos mostraban una casa más cubierta por neblina y donde la luz apenas empezaba a proyectarse. Ahora, nuevamente, ¿no? La luz que se proyecta sobre la casa es ahora más definida, vuelve a construir, a sugerir un tipo de distancia que podemos conectar con una sugerencia de tamaño de plano. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué tipo de tamaño de plano está sugiriendo? Pero fíjense en este otro párrafo. Y fíjense en esto que parece un detalle menor, pero acá, entre esta oración y la que sigue, hay un punto y aparte y hay un espacio. Y miren lo que dice. 3 figuras caminan lentamente hacia la puerta de entrada. Miren esta información, parece nada, ¿no? Parece 3 figuras. No nos dice ya la señora Mills, una mujer de tales características, el señor Tuttle de tales características. Nos dice 3 figuras. Miren cómo esa elección de las palabras está dando cuenta de un tipo de distancia que nos está proponiendo y por lo tanto un tipo de tamaño de plano, sin decir
plano general o plano panorámico, pero sí está sugiriendo que quien está mirando esa situación, lo que podríamos conectar con el punto en términos de focalización con lo que se está viendo, que la ocularización de esta situación implica distancia y que en principio no reconocemos esas figuras más que por eso, por figuras que digamos, están recorriendo el espacio en dirección a la casa, pero que no terminamos de reconocer, no podemos reconocer como figuras humanas. Sin embargo, cuando termina esa oración, dice, 3 figuras caminan lentamente hacia la puerta de entrada, punto. Son la señora Mills, una mujer de 60 años de edad, gruesa y de expresión afable, el señor Tuttle, un anciano de unos 70 años, enjunto y con un vistoso mostacho blanco, y Lidia, una joven de rostro melancólico y mirada perdida. Los 3 van vestidos de modo bastante anticuado, incluso para el año 1945. Fíjense cómo ese punto seguido que está acá, entre 3 figuras camina lentamente hacia la puerta de entrada, ese punto seguido con el paso a esta información que ya implica cercanía, implica que quien está mirando se acercó, está cerca, está advirtiendo los detalles, el pelo, está las arrugas que dan cuenta de la edad, de la expresión afable, es decir, que hay un rostro y una mirada y una gestualidad que estoy pudiendo ver. Por lo tanto, estoy sugiriendo un cambio de plano, sin poner plano pecho o plano cintura, ¿sí? Fíjense entonces cómo a partir del tipo de descripción que ofrezco sobre los elementos o personajes que participan de la escena, yo ya puedo ofrecer un tipo de construcción espacial. Entender entonces que las palabras que utilizamos, que elegimos, por ejemplo los adjetivos o que la puntuación que elegimos, genera efectos de proyección audiovisual, es importante porque muchas veces hay una idea un poco ingenua, ¿no? En relación a la escritura del guión y el cuidado que se tiene o no en el uso de las palabras, en la selección de las palabras, en la organización de las frases. Si bien tenemos ciertas exigencias que tienen que ver con criterios y reglas que se construyeron históricamente, que se conectan con la complejidad de los modos de producción audiovisual, este carácter un poco industrial, ¿no? Más industrial en algunos países que en otros, pero que implica que el guión siempre tiene una doble función. Por un lado, construye un universo narrativo o estético particular, pero al mismo tiempo es un instrumento para la producción. Entonces, por ejemplo, eso explica la organización en escenas como unidad mínima del guión, ¿no? El productor lo agarra, hace el desglose y sabe cuántas escenas interiores y cuántas escenas exteriores para organizar el rodaje. Bien, pero en términos narrativos, muchas veces nos pasa que debemos decidir de qué manera esa segmentación que se conecta con su función también como instrumento de producción nos limita o no para la escritura y el desarrollo de nuestros universos narrativos. Tenemos ciertas reglas, ¿no? Decíamos entonces. Un guión se escribe en tiempo presente, no se conjuga en pasado, ¿no? No decimos, la luz se proyectó sobre la casa. No, la luz se proyecta. No decimos 3 figuras caminaban o alguna vez caminaron. No, decimos 3 figuras caminan lentamente. Es decir, que la conjugación que nos exige el guión, la manera en la que escribimos las acciones o las situaciones, es en tiempo presente. ¿Por qué? Porque eso se conecta con la idea de narrar en términos de lo que se estaría viendo, ¿no? Esto del presente de la acción. Por otro lado, bueno, decíamos esto de la segmentación en escenas, con un encabezado que indica lugar, locación y efecto lumínico. Y esto que es muy importante, que es si es interior o exterior.
Ahora bien, por otro lado, lo que nos suelen enseñar los libros de guión es que hay un privilegio de la descripción y que es una descripción que evita los comentarios, las comparaciones, lo metafórico. Y eso en algún sentido está bien y es correcto, y está bien y es correcto porque muchas veces si nuestro guión se expandiera, por ejemplo, en metáforas y, por ejemplo, en vez de decir la luz que se proyecta sobre la casa es ahora más definida, dijésemos la luz como como el aliento de una nube que se posa sobre el sendero que conduce a la casa, generaría una tensión en relación a esta exigencia que nos plantea el guión de que las palabras proyecten imágenes, proyecten sonidos y proyecten acciones concretas. Ahora, ¿sería incorrecto si en vez de poner la luz que se proyecta sobre la casa es ahora más definida, si hubiésemos puesto la luz que se proyecta sobre la casa es ahora menos fantasmal? ¿Qué problema, no? Seguramente si los corrigiera un profe, les pondría que no, ¿no? Que eso no corresponde. Pero si pusiéramos eso, si pusiéramos que es una luz que cae de manera fantasmal, ¿plantearía un tipo de relación con la luz y con la atmósfera que estamos sugiriendo particular, singular? ¿Sería necesariamente incorrecto? ¿En qué caso sería incorrecto y en qué caso no? Les dejo la pregunta. La pregunta anterior es válida, pero quizás es un poquito tramposa. Lo que les vamos a plantear ahora es que la verdad es que no existe un único tipo de guión. Existen distintos tipos de guiones, pero no podemos hacer y escribir cualquier guión para cualquier espacio profesional. Tenemos que saber qué tipo de guión escribimos para qué espacio. Y en todo caso tenemos que tener la capacidad de, digamos, de modelar nuestro guión para que las exigencias de escritura del guión no sean un obstáculo al mundo audiovisual que queremos construir, pero considerando esos espacios profesionales al que queremos presentarlo. En este caso ahora lo que les vamos a proponer son tres comienzos de guiones diferentes, de distintos estilos de escritura audiovisual, con el interés de que ustedes puedan reconocer, por un lado, estos distintos estilos de escritura, pero también cómo esos distintos estilos construyen diferentes espacialidades. Dado que esto es un video y no lo voy a leer en voz alta y voy a grabarlo, para ustedes poder leerlo van a tener que pausar la pantalla. Muy bien, ¿leyeron esos tres comienzos de guiones? Son tres guiones que existen, de tres películas que existen, así que nadie nos puede decir que eso no es un guión. Nadie nos lo puede decir. Son guiones que están publicados, que existen, que fueron escritos. Sus guionistas existen y además existen las películas. Lo que sí es claro es que son tres tipos de guiones diferentes y que, por ejemplo, en términos de espacialidad, construyen espacialidades diferentes. Lo que vamos a retomar en el encuentro sincrónico de la semana que viene son esas estrategias. Vamos a ver cómo la puntuación, los adjetivos, la elección de la extensión de las oraciones, si hacemos oraciones extensas o cortitas, si describimos en extensos párrafos o en párrafos breves, por ejemplo, ¿no? Van construyendo espacialidad. Para eso es muy importante que ustedes recuerden, revisen qué es el espacio audiovisual.
Y fíjense qué tramposa que soy, que no lo planteé desde el primer momento y en realidad es algo sobre lo que debemos detenernos, pensarlo y reconocerlo como cuestión singular. ¿Por qué? Porque el espacio audiovisual no es exactamente lo mismo que el espacio que habitamos, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia entre el espacio y el tiempo es que se nos dice que el espacio plantea 3 dimensiones, ¿no? Alto, ancho y profundidad. Y en ese sentido habilita el volumen, ¿no? En tanto que el tiempo plantearía la 4ª dimensión, conectada con la transformación y con el cambio. ¿Pero qué es el espacio audiovisual? ¿Por qué no es lo mismo el espacio audiovisual que el espacio que habitamos? Bueno, una de las cuestiones por la que no es igual es porque el espacio audiovisual es una construcción que se da por la relación entre planos. El espacio no existe en el plano, existe en la relación que se da entre planos y por lo tanto termina siendo una cosa mental. Fíjense, empezamos diciendo que la imagen mental era algo específicamente literario y ahora estamos diciendo que el espacio audiovisual también es una dimensión mental. Qué problema, ¿no? Bueno, seguimos la próxima clase.